Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Eren viajera reencarnado, pero la espada de mi casa ya está en mi garganta. Autor. Daoist iceberg sinopsis. El infierno de la búsqueda de maridos. El protagonista no es un santo, pero tampoco le gusta matar inocentes por diversión. Harem, no estoy seguro de esto, pero abandonar a una chica no es algo bueno. De todos modos, depende de los lectores si les gusta el harem o no. Guarden el libro. Sin cornudos. No soy un simp, movimiento anti-simp. Buenas noticias, estoy muerto. Malas noticias, espera, olvídalo, en realidad transmigré a un mundo de anime. Peor aún, maldita sea mi bocaza, porque he aterrizado directamente en el cuerpo de Eren Jaeger, y la espada de mi casa está girando hacia mi cuello para enviarme de vuelta al más allá. Eso es totalmente inaceptable. Esta historia sigue a un exoficial militar que recibe un disparo en su vida pasada y despierta en medio del retumbar, el arco final de Attack on Titan. Llega justo cuando mi casa está a punto de dar su infame primer y último beso. No le importaría el beso, excepto por el pequeño detalle de que su cabeza tendría que ser decapitada para recibirlo. No, gracias. Quita tus sucios labios de mí, señora. Esta belleza carnal no puede cambiar la mente de un soldado. Cuando intenta matarla para salvarse, los instintos residuales del Eren original se vuelven contra él. Obligado a adaptarse, lucha contra la alianza y hace un contacto desesperado con el cien pies brillante, la fuente de toda la materia viva. La anomalía resultante activa accidentalmente un salto temporal, arrojándolo de vuelta a los días de entrenamiento del cuerpo de cadetes. Pero hay un inconveniente, debido a su contacto directo durante la anomalía, Mikasa y Armin son arrastrados al pasado con él. Cuando Mikasa miró a este Eren, su corazón se encogió por la frialdad y el desapego que esos ojos tenían hacia ella. ¿Qué hará ahora? Nota del autor. Siento que, espera, ¿por qué sigues leyendo la sinopsis? Entra y lee el libro de verdad. Tengo callos en los dedos de tanto escribir los capítulos mientras tú estás aquí sentado mirando el resumen. Vamos, vamos, vamos. Nota de fanfics. Esto es para el autor de la historia. Usaré la imagen de portada porque tengo pereza y porque así pueden encontrarte más fácilmente e ir a leer tu historia. 36. Cap. 36 juega con él al notar el temblor de historia, también le tomó la mano, pero sabiendo que la situación no podía continuar así, las soltó y fue a encender el pequeño fuego que ardía en la chimenea. Al echar la leña, el fuego comenzó a arder como un infierno. Cubrió a las dos niñas con mantas mientras decidía volver a llamar al médico. Aunque ya era casi medianoche, no tenía otra opción. Quería despertar a Mina para que las cuidara mientras él iba a llamar al médico. Pero pronto, el mal tiempo arruinó su plan, ya que fuertes vientos acompañados de una ligera llovizna comenzaron a golpear la ventana de la cabaña. La noche era completamente oscura y no se veía nada. Ni las linternas ni las antorchas servían de nada en esas circunstancias. No sabía qué hacer. Si hubiera estado en su mundo anterior, les habría dado alguna medicina o, en caso extremo, una inyección, pero aquí no tenía ninguna. Frustrado como estaba, pero consciente de sus prioridades, despertó a Mina. Mina, frotándose los ojos, despertó, pero al enterarse de que la situación de Sasa e Historia no era buena, su somnolencia desapareció al ponerse de pie. Eren regresó con Sasa e Historia para comprobar su temperatura corporal. Estaban temblando de frío incluso después de estar completamente cubiertas con esas gruesas mantas. Eren se dirigió a su cama, que originalmente era de Trista, pero ella estaba allí. Quitó la ropa de cama y la colocó frente a la chimenea. La superficie frente al fuego se había calentado, así que no le preocupaba que el suelo estuviera frío. Primero, alzó a Historia, que era la que estaba más cerca y la que más temblaba de frío. Era tan ligera que no sintió nada al levantarla.
La cargó en brazos como a una princesa y la colocó frente a la chimenea. Luego tomó a Sasa y, con sumo cuidado, la acostó junto a Historia. Les quitó las mantas para que el calor del fuego las alcanzara fácilmente. Pronto, ambas chicas dejaron de temblar como antes. Su corazón, que también había comenzado a latir más fuerte que sus cuerpos, finalmente se calmó, respiró hondo y se sentó junto a ellas. Mina, que observaba la escena, también quiso ayudar, pero aparte de colocar las sábanas en el suelo, no pudo ser de mucha ayuda. No podía levantar a Sasa ni a Historia. Eren la miró y dijo: «Ve, por favor, busca agua limpia en un recipiente y también 2 prendas de ropa limpia», dijo mientras echaba más leña al fuego. Su mirada se dirigió entonces a la otra figura que seguía dormida. Quizás ella también estaba cansada. Él también estaba muy cansado después de sus ejercicios y había querido dormir profundamente, pero debido a la preocupación por Historia y Sasa, ni siquiera podía cerrar los ojos. Tras un tiempo, la temperatura corporal de ambas chicas alcanzó su límite ideal, y ahora debía controlar el exceso de calor que generaban sus cuerpos. Mojó un paño en agua y lo colocó suavemente sobre la frente de Sasa. Imechi sin paragraph comenzó el frío del paño, le hizo temblar las cejas antes de acostumbrarse a la nueva sensación. Inconscientemente, su mano se aferró a su camisa. Sentado cerca de la chimenea, era la única prenda superior que llevaba puesta en ese momento, pero incluso así, el sudor empapaba las zonas sucias. Poco después, empapó en agua el otro paño que Mina le había dado y luego lo colocó con cuidado sobre la frente de Historia. Eren miró a Mina mientras negaba con la cabeza. «Tú también deberías ir a descansar. Aquí todo está bien. Yo me encargaré del resto». Mina también comprendió la situación, que no podía hacer nada más para ayudar. Asintió y volvió a su cama. Poco después, Eren le quitó el paño de la cabeza a Sasa y lo volvió a mojar antes de ponérselo de nuevo. Repitió la misma acción con Historia. No recordaba cuándo ni cómo había empezado a sentir tanto cariño por ellas. Tal vez fue por la comida que Sasa compartió con él, o por la sonrisa que Historia le dedicaba cada vez que estaban juntos. Tal vez incluso por los adorables pucheros de Sasa cuando, sin darse cuenta, priorizaba a Historia en cualquier cosa. No lo recordaba. Observó a Historia, que tenía los ojos cerrados, mientras las llamas amarillas se reflejaban en la humedad que había dejado el paño empapado, antes de volver a colocárselo sobre la cabeza. Punto de vista de Historia cuando llegó la lluvia, sintiendo las frías gotas caer como una cascada, no pude evitar extender las manos y tocarlas. Un impulso como nunca antes me invadió, mientras el estruendo del trueno despertaba algo en mi interior. Quería jugar. Nunca había jugado bajo la lluvia desde que comprendí algunas cosas. Siempre temía qué pasaría si me enfermaba. Pero tal vez gracias a mis amigos, que hice aquí, mi valentía comenzó a crecer, las puertas de mi corazón que siempre había mantenido cerradas comenzaron a abrirse. Sin pensarlo mucho, me metí bajo la lluvia y, en cuestión de segundos, estaba empapado. Sentí las frías gotas golpear mi cuerpo, pero a diferencia de cualquier dolor o incomodidad, la lluvia me produjo una extraña alegría, como si cayera directamente sobre mi corazón. Sasa, que seguía sentada bajo el borde, me miró. Decía algo, pero debido al fuerte aguacero, no pude oír nada. Sin embargo, al juntar las manos frente a mí, pronto se me llenaron hasta la mitad de agua de lluvia, que salpicó a Sasa. Sasa, que tampoco se quedaba quieta ante una provocación, salió del borde, cogió agua de un charco y me la salpicó, al ver que yo hacía lo mismo. Ambas intentábamos mojarnos mutuamente, aunque ya estábamos empapadas por la lluvia. Me reí entre dientes y retrocedí unos pasos para alejarme de Sasa, mientras ella caminaba hacia mí a paso ligero. Pero por no prestar mucha atención, mi pierna pisó una rama y caí hacia atrás. Imagen está en los comentarios del párrafo ruido sordo. Mi trasero se estrelló contra el suelo. El charco salpicó hacia un lado antes de volver a su cauce. Levanté la cabeza y miré a Sasa, que se había detenido en seco y también me miraba. Nuestras miradas se cruzaron. Dijo algo, pero debido a la lluvia, no pude entenderlo antes de que estallara en carcajadas. Al verla reír, yo también empecé a reír. Pero pronto, recogí agua del suelo y se la salpiqué. Ella, riendo, abrió la boca y un poco del agua turbia le entró directamente. Se atragantó y empezó a escupirla una y otra vez. «Tris, Tara», gritó mientras corría tras de mí. «Oh no, las cosas se han ido de las manos». Pensé, intenté sonreírle con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Ella seguía acercándose. Para evitar que me atrapara, empecé a correr. Esta vez, miraba al frente.
no había posibilidad de que volviera a caerme. Pero Sasa, de alguna manera, me alcanzó. Empezó a hacerme cosquillas, no pude contener la risa, hasta que el viento me heló la piel. ¿Deberíamos buscar a Eren? Le pregunté a Sasa. Sería más divertido si jugáramos todos juntos. Pero parecía que no me había oído, así que la agarré de las manos, la llevé de vuelta a la misma cornisa y le pregunté de nuevo. ¿Deberíamos buscar a Eren? Sería mucho más divertido jugar con él. Imagen está en los comentarios del párrafo. Esta vez escuchó mis palabras con claridad, pero noté que, a diferencia de su entusiasmo habitual al oír el nombre de Eren, el rostro de Sasa mostraba preocupación. Sopló una ráfaga de viento que nos hizo temblar. Nos cubrimos la parte superior del cuerpo con los brazos cruzados. Temblorosa, le pregunté el motivo de su expresión. ¿No quieres jugar con él? Le pregunté. Pronto nos graduaríamos, y quién sabe cuándo volverían días como estos, o si acaso no volverían jamás. No, es solo que, ¿no crees que se enfadará? Dijo Sasa. Hoy tengo que ir a algún sitio, así que actualicé este capítulo antes de tiempo continuar. 37. Cap. 37. El dolor de cabeza y el resfriado, ¿qué soy para ti? No lo hará. Vámonos, respondí. Pronto empezamos a buscarlo, pero no lo encontramos por ninguna parte. Además, había dejado de llover, así que tuvimos que interrumpir la búsqueda. Poco después de regresar a nuestra cabaña de madera, empezamos a cambiarnos de ropa. Pero cuando Sasa se quitó la ropa interior, me di cuenta de que era más grande, mucho más grande que yo. Por alguna razón, eso no me gustó nada. Que era más alta que yo y ahora era aún más grande. Esto no es justo. Quise quejarme, protestar, pero no sabía a quién. Así que simplemente hice un puchero y los miré con furia, con la esperanza de asustarlos hasta que se encogieran. ¿Qué? Sasa notó mi mirada fija en su pecho y preguntó. Desvié la mirada y fingí estar como siempre. Ella se encogió de hombros y se concentró en quitarse la ropa mojada. Gracias a Dios que no se dio cuenta. En fin, ella tiene casi 15 años y yo solo 14, así que tengo más tiempo para crecer. Seré más alta y corpulenta que ella, suspiré aliviada, y empecé a cambiarme de ropa. Después de cambiarnos, le pedí a Sasa que me secara el pelo, a lo que accedió encantada. Pronto, desde los chismes sobre comida hasta las razones de la calvicie de Shadis, nuestra conversación se centró en Eren. ¿Dónde está? Empezamos a pensar dónde podría estar ahora. No es nuevo que a veces desaparezca así. Siempre que le preguntaba, me daba largas diciendo que era trabajo importante. Lo vi ir a la oficina de Shadis, y los caballos nuevos atados a las sillas de montar indicaban que algo no andaba bien. Pero no es bueno entrometerse en la vida de alguien de esa manera, así que me abstuve de hablar demasiado del tema. Sí, si tan solo no fuéramos solo amigos, ¿qué respondería entonces? ¿Me diría la verdadera razón? Pero no sé qué piensa. ¿Soy realmente solo una amiga para él, y se preocupa por mí únicamente por eso? No lo sé. Quise preguntarle, pero temiendo su respuesta, o lo que pudiera pensar, que no soy una chica refinada, nunca me atreví a hacerlo. Eren, ¿qué significo para ti? ¿Soy especial para ti, como tú lo fuiste para mí? ¿O soy solo una amiga más, una persona que conociste en tu viaje, y tu comportamiento es el mismo con todos? Como su atención hacia Sasa es casi la misma que hacia mí, no pude evitar pensar eso. Debido al frío que hacía, encendimos la hoguera y echamos la leña. Aquí tenemos que cortar la leña nosotros mismos, o también podemos pedírsela a otros. Pero en el último año nunca hemos tenido necesidad de pedírsela a nadie. Mi casa y Eren cortaron tanta leña que incluso la compartimos con los demás. Ojalá el tiempo se detenga aquí después de que llegue Eren, y podamos seguir así para siempre, pensé, mirando la puerta cerrada de la cabaña. Pronto sentí el calor del fuego que tenía delante. El calor reconfortante después del frío era una maravilla, y al sentirme tan a gusto, solo quería cerrar los ojos y echarme una siesta. Tenía mucho sueño. Incliné la cabeza y miré a Sasa para decirle que no me trajera la comida, pero ella se estaba frotando la frente. ¿Tienes algún problema, Sasa? Le pregunté. No, no es nada. Solo tengo un ligero dolor de cabeza. Voy a echarme una siesta. Despiértenme a la hora de la cena. Bueno, yo también tengo un poco de sueño, dije, sintiendo que era mi culpa por su dolor de cabeza, ya que fui yo quien la arrastró bajo la lluvia. Le pedí disculpas, pero ella simplemente se encogió de hombros y le restó importancia. Fui a la cama de Eren. Mi cama es la litera de arriba, así que a veces, cuando estoy muy cansada y no quiero subir la escalera, duermo en la suya. Sasa me siguió y también se fue a su cama.
Me quedé profundamente dormido. No recuerdo cuándo el sueño se volvió tan profundo hasta que algo frío tocó mi frente. No tenía ni idea de lo que había pasado. Desperté, pero por alguna razón, mis párpados se sentían tan pesados que ni siquiera podía abrirlos, y en mi cabeza resonaban sonidos, ruidos e imágenes incomprensibles. Intenté abrir los ojos, pero solo se entreabrió un poco. Aún así, vi claramente la figura. Eren. Me estaba poniendo algo frío en la frente. Me aferré a su camisa. Quise decirle algo, pero mis ojos cansados se cerraron de nuevo y no me salieron las palabras. Es la primera vez que me siento tan débil. Nunca me había pasado. Siempre me he cuidado. ¿Me habré enfermado? Pensé, y volví a intentar abrir los ojos. La mitad del rostro de Eren, resplandeciente en el fuego, me pareció tan hermosa. Quise mirarlo un poco más, un segundo más, un minuto más, pero mis párpados se cerraron solos de nuevo. ¿Voy a morir? Ese pensamiento me vino a la mente. Había oído que muchos niños morían de frío en el orfanato. Si hubiera sabido que me pondría tan enferma, jamás habría jugado bajo la lluvia. Esperaba que Sasa estuviera bien. Al empezar a relajarme, pronto volví a dormirme. Tras la larga noche, dejó de llover y amaneció muy temprano, casi como un crepúsculo, solo que sin estrellas ni luz. Sasa fue la primera en abrir los ojos, pero pronto se dio cuenta de que tenía algo en la frente. Al quitárselo, vio que era un pañuelo. Pero su atención se desvió rápidamente al darse cuenta de que no estaba en su cama. De alguna manera, había terminado en el suelo con su almohada y demás. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue la figura sentada frente a ella. Eren tenía los ojos cerrados. Se había quedado dormido sentado. Tenía la cabeza gacha y los hombros apoyados en la pared. Pronto, el dolor de cabeza y el frío, seguidos de la sensación de ardor, le trajeron todos esos recuerdos a la mente. Continuar, 38. Cap. 38 abajo en el muro rosa. A partir de este capítulo, comienza el arco principal y este es también el final de este volumen. Anoche se enfermaron y Eren los cuidó. No recordaba todos los detalles, pero al ver a Eren, que se había quedado dormido mientras los vigilaba, sintió una oleada de emociones indescriptibles. Pero pronto Historia también despertó. Para entonces, se sentía bastante bien. Su cuerpo ya no le pesaba tanto y podía abrir los ojos con facilidad. Ya no sentía que se estuviera muriendo. Al mirar la figura dormida frente a ella, recordó el cariño y la preocupación que él había demostrado durante toda la noche, pues al parecer solo se había quedado dormido después de asegurarse de que estuvieran a salvo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez en su vida que alguien le demostraba tanto cariño. A pesar de todos sus esfuerzos, su madre nunca la había mirado como tal. Incluso antes de morir, Historia solo recordaba que le había dicho que no debería haberla traído al mundo. Pero allí estaba él, una persona que se preocupaba tanto por ella. Ya no podía controlar sus emociones. Acortando la distancia entre ellos en un instante, le dio un suave beso en la mejilla a Eren. Fue como una libélula rozando el agua y alzándose. Sus mejillas se sonrojaron, aunque no estaba segura de si era por la vergüenza o por los efectos de la fiebre. Los ojos de Sasa se abrieron de par en par ante semejante descaro, y pronto una envidia como nunca antes la invadió. Se sintió como si le hubieran robado en su casa delante de sus narices. Sin pensarlo mucho, ella también se inclinó y besó la otra mejilla de Eren, pero fue un poco más largo que el beso de Trista. Algunas partículas de ceniza de la chimenea se le habían pegado a la cara a Eren, y cuando ella lo besó, se le quedaron en los labios. Rápidamente se las limpió con la manga. Ahora le tocaba a Historia enfadarse. Hizo un puchero profundo ante el comportamiento de Sasa. Dos bellezas lo habían besado, pero por desgracia Eren no lo sabía. Tal vez por eso sus padres siempre le decían que se levantara temprano. Salto temporal. Punto de vista de Eren. Han pasado 6 meses desde entonces. Ya se habían publicado las clasificaciones de graduación. Esta vez, todas las clasificaciones eran casi iguales a las de la línea temporal original, excepto que Eren obtuvo el segundo lugar, a diferencia de antes, cuando quedó quinto. La celebración continuó como siempre, con todos vitoreando. Poco después, los mejores clasificados tuvieron la oportunidad de elegir los regimientos a los que querían unirse. Una vez más, me uní al cuerpo de exploración. Si hubiera querido, podría haberme unido hace meses, pero no era necesario. Dejé que las cosas siguieran su curso para evitar un efecto mariposa en el futuro de Reiner, Annie y Bertolt. Esta vez, casi todos se unieron a las mismas divisiones que antes, excepto 4 personas. Jin, Armin, Sasa e Historia.
Esta vez no hablé mucho con Jin, y nadie intentó convencerlo de lo contrario, así que siguió su objetivo inicial de unirse a la policía militar. Creo que es lo mejor para él. No tiene por qué atormentarse por las convicciones de los demás. El que realmente me preocupaba era Armin. Después de aquel día, no hablamos mucho, pero sé que no es alguien que se quede de brazos cruzados. Ahora que se unía a la policía militar, no podía permitir que interfiriera en mis planes de ninguna manera. En el peor de los casos, lo habría matado, pero aún no es necesario. Hay otras formas de evitar que interfiera. Le había concertado algunas citas en un lugar especial. En cuanto a Sasa e Historia, fui yo quien les sugirió que se unieran a la policía militar. Al principio se mostraron reacias, pero tras insistir un poco, accedieron. Era el lugar más seguro para ellas por el momento. Al día siguiente, hoy es mi primer día como scout oficial, pero las cosas son completamente diferentes ahora, pensé mientras contemplaba la ciudad de Trost, de pie sobre la muralla justo encima de la puerta exterior. El viento me revolvía el pelo, que me había dejado crecer en los últimos años. El pelo largo no suponía un gran problema en una pelea, siempre y cuando lo llevara recogido. No es que fuera a meterme en una pelea de gatas. Me recogí el pelo en la nuca y empecé a caminar junto a la pared. Por alguna razón, pensé, mirando por el borde, que la altura de estos muros parecía mayor que antes. Estaba muy nervioso, pero el arco estaba en la cuerda. El único camino era seguir adelante. Por fin había llegado el momento de poner en práctica el plan, fruto de años de preparación y planificación. Los nuevos cadetes llegaban al cuartel general. Hoy había partido antes para llegar primero al distrito. Esta vez no podía dejar que las cosas siguieran su curso como antes. Para asegurarme de que Bertold no pudiera transformarse, había dispuesto que mi casa no se separara de él ni un segundo. E incluso si el muro se rompiera, la gran caja rectangular de hierro colocada en el suelo formaba parte de las medidas preventivas que había tomado. Casi toda la población de Trost había sido evacuada con el pretexto de un ejercicio militar, mientras que los peatones en las calles eran en realidad soldados del cuerpo de exploración y de la guarnición vestidos de civil. Aunque Reiner y Bertold no son tan perspicaces como Annie, siempre es mejor prevenir que lamentar. Así que me las arreglé para que los caballos y las tropas hicieran suficiente ruido ambiental como para que no sospecharan nada. A excepción de mi casa, nadie más en su grupo de cadetes conocía los verdaderos detalles del plan. La trampa era sencilla pero efectiva. Las tropas se desplazarían en formación. Justo después de la puerta, se había construido un profundo foso revestido con endurecimiento de titán, equipado con trampillas. Cuando ambos se dispusieran a avanzar juntos en la formación estándar, lo cruzarían y caerían en otro espacio sellado, también con endurecimiento de titán. Atrapados en el mismo agujero estrecho, no podrían usar sus transformaciones sin aplastar o matar a su compañero. Para evitar que la nobleza se enterara, se había estado llevando a cabo una limpieza interna del gobierno en secreto durante los últimos meses. Casi todos los espías internos descansaban ahora en el interior de algunos titanes puros para garantizar la impenetrabilidad del plan. Erwin había tomado medidas realmente drásticas. Si tuviera que decirlo, jamás había visto a una persona tan valiente y decidida como él. Pero justo en ese momento, una exploradora se me acercó. Era una mujer de cabello rubio ceniza, rostro claro y afilado, y ojos azules. Era Nanaba, una oficial veterana bajo el mando de Erwin que trabajaba como asistente en esta misión específica. La imagen de Nanaba se encuentra en los comentarios del párrafo. Continuar, 39. Cap. 39. Un caballo y una persona. ¿Y qué tal van las cosas por tu parte? Preguntó. Sus palabras fueron tan directas como podían serlo, pero sé que es su forma de ser y no me ofendió en absoluto. Sinceramente, es un placer estar cerca de gente como ella. Durante los últimos 3 meses, mientras fabricaba trampas con el endurecimiento de titán y revisaba el plan una y otra vez, fue una gran ayudante. Es una veterana en las filas de Erwin y tiene una personalidad honesta y directa, así que casi siempre cumplía con las tareas que le asignaban. Todo está bien aquí. Los scouts se han posicionado en las casas cercanas con su equipo, mientras que a los scouts vestidos de civil se les ha dicho que es un simulacro de entrenamiento para una emergencia inesperada. Se pondrá a prueba su tiempo de reacción y su capacidad de adaptación. ¿Cómo van los preparativos por tu parte? Pregunté después de responder a su pregunta. Todo está según lo previsto, y la gran caja de hierro con forma de habitación que usted pidió que se trasladara también está colocada exactamente donde usted pidió que estuviera.
Bajé la mirada y volví a observar la gran caja de hierro en el suelo. Estupendo. Como se esperaba de ti, dije, apreciando su profesionalismo. Casi todas las tareas que se le asignaron las realizó exactamente como debían, así que merecía ese elogio. Oh, eso, por un momento, se quedó sin palabras. Esperaba otras tareas, pero es raro que alguien la aprecie así, por lo que se quedó sin habla. Aunque no por mucho tiempo, pues respondió con un tono algo torpe. Gracias, supongo. Aceptó mi elogio. Observé el edificio más grande y alto que teníamos delante, claramente visible desde esta altura. El cuartel general del Cuerpo de Exploración en el centro del distrito de Trost. Pero hoy está casi vacío, ya que todos los exploradores tienen la orden de participar en un simulacro de entrenamiento para eventos imprevistos como el ataque al distrito de Shigansina. Erwin les revelará la verdad en el último momento, tal como estaba previsto, así que, aparte de él y algunos otros miembros de confianza, para todos los demás es solo un simulacro rutinario, solo que a gran escala. Al pensar en Erwin, también me acordé de otro rubio, Armin. Bueno, a estas alturas, en su celda, debería estar contando los ladrillos. Yo tampoco quería hacerle eso, ya que era muy duro ver a alguien sacrificar su vida por los pecados de otros. Bueno, es que se cree muy importante. Es una persona normal con algo de ingenio, y en cierto modo, es incluso menos importante que cualquier explorador de élite, y mucho menos que una cambiante de titán como Annie y que haya asumido sus pecados. Si no eres alguien especial para mí, eres solo una persona común y corriente entre miles de millones. Tal vez Armin no lo sepa. Ay, para mantenerlo a raya, tuve que invitar a su abuelo a que los exploradores de la guarnición se encargaran de él. Oh, Armin, si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por ser tan cobarde y un pusilánime. Los grandes ideales sin fuerza son solo palabras vacías. Claro, si eres político o vendedor, esto no te aplica, y hay otras cosas como ser un Buda, pero Armin no parece serlo. El Buda no se dejó engañar solo por una chica con el mismo color de pelo y belleza. Poco después, otro explorador con perilla y bigote se acercó y saludó como es debido. Señor, las fuerzas del capitán Erwin han sido retiradas de su lado. Nanaba escuchó atentamente, asintió y le dio el informe de nuestra parte. Para entonces, yo estaba sentado al borde del muro, con las piernas colgando sobre el abismo. Pronto, una densa humareda comenzó a elevarse a lo lejos, más allá del cuartel general del Cuerpo de Exploración y cerca de la puerta principal del muro rosa. El humo indicaba que los objetivos habían entrado por la puerta. En la puerta del muro rosa, Levi, junto con todo su escuadrón de operaciones especiales y los nuevos reclutas, marchaba hacia la puerta exterior del distrito Trost. La formación era sencilla. Levi y su grupo iban al frente y a los lados, los nuevos reclutas en el centro y Mikasa en la retaguardia. Según sus instrucciones, debía mantenerse alerta y eliminar a Bertolt ante cualquier imprevisto. Cuando Eren le explicó el plan, ella no podía creer que él hubiera ideado algo así. Para ella, Eren seguía siendo aquel joven ingenuo e impulsivo que actuaba por impulso y se olvidaba de la prudencia en cuanto tenía oportunidad. Incluso cuando Eren le había dicho que la odiaba en la línea temporal anterior, no se sentía tan extraño como ahora. Ay, las cosas han cambiado mucho. Después de aquel día, cuando se dejó confundir por las palabras de Mina e hizo todas esas cosas tan vergonzosas, ya ni siquiera se atrevía a intentarlo de nuevo. Pero cuando decidió no dejar que las cosas se enfriaran así, la conversación entre Eren y Armin quebró por completo su valentía, tan difícil de mantener. En ese momento, cuando Eren dijo, «Mira, Mikasa, lo enamorado que está de Annie», le clavó un puñal en el corazón. Correcto. Armin incluso estaba dispuesto a dar su vida por la redención de Annie. ¿Pero qué hay de ella? ¿Qué hizo? ¿Qué había hecho alguna vez por el amor que decía tener ahora y que había tenido en el pasado? Siempre que se derrumbaba, Eren estaba ahí, pero ¿dónde estaba ella cuando Eren se derrumbaba? Por desgracia, ni siquiera se dio cuenta cuando él se derrumbó. Si ella estuviera en el lugar de Eren, ¿la mataría para salvar el mundo? Ni siquiera hacía falta pensarlo. No, jamás. Si ella hubiera querido quemar el mundo, si hubiera sido por ella, él incluso habría echado gasolina para que ardiera más rápido. Ella lo sabía todo desde el principio, pero no quería afrontarlo. Pensaba que con el renacimiento o el regreso en el tiempo, tendría otra oportunidad y las cosas volverían a ser como antes, pero no fue así. Eren se distanciaba cada vez más de ella. ¿Con qué cara podría volver a acercarse a él y decirle que lo amaba? Pero, a pesar de todo, no perdió la esperanza. Pensando en ella, se aferró a la bufanda roja que llevaba alrededor del cuello.
Cierto, no me la ha quitado, pensó. La bufanda que le había regalado seguía con ella, lo que significaba que aún significaba algo para él. De lo contrario, se la habría quitado. Bueno, también podría tener otro significado, como que simplemente no le importa o se le olvidó, pero en su caso, cualquier cosa que le dé calor, que la abrace. Ya pensaremos en lo demás cuando termine el invierno. Demostrará su valía con sus acciones, pensó, mientras su mirada se posaba en Bertolt, el caballo que tenía delante. Bertolt, que cabalgaba con aire despreocupado, o quizás fingiendo estarlo, sintió de repente un escalofrío. Al mirar hacia atrás, solo vio un caballo y una persona justo detrás de él. Bertolt apartó la mirada al instante. Esta mujer está loca, fue lo único que pensó. En una ocasión, había hablado mal de Eren, llamándolo mujeriego y diciendo que no tenía nada de especial. Insinuó que Mikasa solo perdía el tiempo intentando conquistar a un chico como él, todo para poner a prueba la reacción de Annie ante Eren. Debido a la creciente popularidad de Eren entre las chicas como un chico guapo, cariñoso y fuerte, Bertolt se sentía algo inseguro. Por eso, quería saber qué pensaba Annie de él, pero no obtuvo respuesta alguna. Su rostro permaneció tan impasible como siempre. Pero sí recibió una respuesta de otra persona, una que deseó no haber recibido. Los ojos de Mikasa eran oscuros como la noche mientras lo miraba con una expresión completamente inexpresiva. Un sudor frío le recorrió la espalda. Continuar, 40. Cap. 40 Muro de Trost. Pronto, el regimiento llegó a la puerta exterior de Trost, lo que les permitió acceder a la zona que conducía al Muro María. El sonido de las herraduras y el bullicio general del mercado no alertaron a Reiner y Bertolt, quienes no se percataron de que algo andaba mal. Pronto, el primer caballo, el de Levi, cruzó la puerta. Ange, junto a Eroin, oculta tras los arbustos en el hueco lateral de la puerta, mantenía la mano firmemente sobre la palanca. La trampa estaba lista. Solo tenía que apretar el gatillo cuando los dos caballos llegaran al lugar indicado. Le sudaban las palmas de las manos y, tras sus gafas, ni siquiera parpadeaba, fija en los exploradores que pasaban uno a uno. Cuando el caballo de Reiner pisó el suelo sobre la trampa, se oyó un sonido ligeramente distinto, pero pronto se perdió entre el ritmo de los caballos que corrían delante. Pero Reiner notó algo más. ¿Por qué no hay titanes aquí? Algo no cuadraba. Annie había dicho que Trost tenía la mayor población de los distritos del Muro María, e incluso había comprobado la actividad de los titanes fuera de las murallas antes de que ultimaran su plan. Quiso decirle algo a Bertolt y miró hacia atrás para confirmar sus sospechas. En ese preciso instante, con ambos objetivos justo encima del punto, Ange accionó la palanca. ¡Zas! Con un chasquido seco, los pernos de hierro que sujetaban las trampillas se rompieron. Oh no, esto es una trampa. La idea cruzó por la mente de Reiner, pero ya era demasiado tarde. Las trampillas ya se estaban abriendo. Bertolt, absorto en su propio conflicto interno respecto a la misión que les habían encomendado, no se percató de que algo andaba mal hasta que el suelo desapareció bajo sus pies. Pero en el último segundo, Reiner usó a su caballo como trampolín y saltó violentamente de su lomo. Mikasa notó su movimiento, pero lo ignoró deliberadamente, manteniendo la vista fija en el blanco. Todos los nuevos reclutas quedaron atónitos ante lo que acababa de suceder. Reiner, agarrándose al borde del foso recién formado, salió y observó a todos con intensa cautela. Su identidad había quedado al descubierto. Pero al ver los rostros de los demás reclutas, parecía que estaban genuinamente confundidos por lo ocurrido. Por un instante, incluso él mismo creyó que desconocían la verdad. Pero al mirar a los ojos de los veteranos del escuadrón de Levi, se le cayó el alma a los pies. El explorador veterano con el que acababa de hablar por el camino, que había sido todo sonrisas y charla, ahora lo miraba con puro desprecio. En los ojos de Levi, prácticamente podía ver su propio reflejo. La mirada era tan penetrante que Reiner retrocedió instintivamente un paso. Dentro del foso, con un fuerte y espantoso golpe, el caballo de Bertolt se estrelló contra el fondo. La caída era increíblemente profunda, y el impacto contra la superficie reforzada y endurecida de Titán convirtió al caballo en una masa informe en el instante en que hizo contacto. Bertolt tenía las costillas, las piernas y las manos rotas, y el impacto incluso le había destrozado la columna vertebral. Escutió un chorro de sangre. El dolor era tan intenso que le resultaba imposible comprender lo que acababa de suceder. Pronto, empezó a salir vapor de su cuerpo al activarse su factor de curación de Titán, intentando mitigar la agonía. En apariencia, Reiner, concentrado únicamente en los scouts que tenía delante, notó que se movían lentamente.
pero no se dirigían hacia él. También le preocupaba profundamente Mikasa, que permanecía inmóvil justo a su espalda. Trago. Los nuevos reclutas, Connie, Marco Bot, Marlowe Freudenberg y Mina Carolina, recibieron la orden inmediata de retroceder y fueron excluidos del campo de batalla. Pronto, solo Reiner permaneció en el centro, con Bertolt atrapado en la fosa, rodeado por completo por los veteranos del cuerpo de exploración. ¿Y cuándo te enteraste?, preguntó Reiner, fingiendo calma, pero en realidad su mente trabajaba a toda velocidad para encontrar una manera de romper el punto muerto. Quería ganar tiempo todo lo posible. Pero los exploradores no parecían tener prisa. Sus caballos seguían avanzando, creando cada vez más distancia con él. Al final, lo descubrieron. ¡Ay! Pero no puedo caer aquí, pensó Reiner. Usando su equipo de maniobras tridimensionales, intentó lanzar sus anclajes para escalar la pared, pero justo cuando los cables salieron disparados, los ganchos cayeron inútilmente a mitad de camino. ¿Qué está pasando?, gritó Reiner, completamente frustrado, al ver que el equipo de maniobras tridimensionales fallaba. Al salir del cuartel, lo había revisado personalmente y funcionaba perfectamente. ¡Maldita sea! Al comprender que su equipo de maniobras tridimensionales había sido manipulado previamente, Reiner maldijo en voz alta y se llevó la mano a la boca para morderla. Pero distraído por lo que veía delante y detrás, no se había percatado del monstruo de ojos verdes que, agazapado en la muralla, lo observaba fríamente con sus afiladas garras listas para atacar. El titán de ataque alargó su postura. Los exploradores que lo rodeaban, al ver aquella enorme figura, no pudieron evitar tragar saliva con dificultad. Recordaban vívidamente la primera vez que vieron al titán de ataque, con la facilidad con la que había derrotado a los titanes puros aquel día. Si Eren no hubiera despejado la zona previamente, la puerta de Trost no habría estado completamente libre de titanes. Pero para Reiner, sus conclusiones parecían acertadas. Al observar los rostros cautelosos de los soldados frente a él, supuso que estaban aterrorizados por su transformación. Como guerrero y portador del titán acorazado, sabía que sus espadas no podían perforar su armadura endurecida, así que no estaba preocupado por sí mismo. Se mordió la mano y la sangre comenzó a brotar a borbotones, goteando por su brazo hasta el codo. Sabía que tenía que encontrar la manera de salvar a Bertolt. No podía comprender cómo habían adivinado sus identidades ni cómo habían descubierto a los titanes. ¿Acaso alguien había escuchado sus conversaciones? Pero no tenía tiempo para pensar. El titán de ataque abrió la boca y se colocó justo encima de él. En el último segundo, Reiner sintió el peso abrumador de una mirada clavada en él, una mirada llena de pura intención asesina. No perdió tiempo buscando la fuente e inmediatamente inició su transformación. Eren usó sus extremidades para inmovilizar la posición del objetivo, y con su mano derecha atrapó a Reiner en un rápido movimiento hacia su boca. Justo cuando se activó la transformación, se liberó una enorme cantidad de energía, generando rápidamente tejido muscular y huesos gruesos. En cuestión de segundos, el titán acorazado estaba casi completamente formado, pero antes de que la transformación pudiera completarse, un puño gigantesco, reforzado con la dureza del titán, impactó de lleno en su rostro. Auge. Un estruendo ensordecedor de colisión resonó por todo el distrito, seguido de cerca por el rugido de batalla del titán de ataque. Levi ordenó inmediatamente a sus hombres que crearan aún más distancia. Maldita sea, ¿quién es él? Reiner, retrocediendo a trompicones, miró al titán de orejas largas y aspecto élfico, de casi 16 metros de altura. ¿Qué titán era este? Reiner nunca había visto a ese titán en particular, y desconocía que los demonios de las murallas poseyeran un titán cambiante. Pero pronto recordó al titán de ataque desaparecido. De alguna manera, había terminado en manos de los demonios dentro de las murallas. Pero no tuvo tiempo de pensar en eso, pues el siguiente ataque ya estaba en marcha. Una brutal patada frontal impactó con fuerza en el estómago del titán acorazado. Perdiendo el equilibrio, Reiner se vio obligado a dar varios pasos pesados hacia atrás para no caer del todo. Este movimiento forzado logró aumentar la distancia entre él y la seguridad de las murallas. Aprovechando la oportunidad perfecta, Levi y su escuadrón volvieron a entrar rápidamente por la puerta de Trost, que quedó cerrada tras ellos. Abandonó su caballo y escaló la muralla con su escuadrón de operaciones especiales, mientras que a los nuevos reclutas se les ordenó estrictamente retirarse inmediatamente al distrito interior. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Resonó la señal de emergencia.
Todos los cadetes no combatientes y cualquier persona con rango inferior al de veterano, abandonen Trost de inmediato. Repito, abandonen Trost de inmediato. Frente a titanes en constante movimiento, intentar solucionar el problema con un ejército numeroso era simplemente desperdiciar vidas. Solo distraería a los veteranos obligándolos a dividir su atención para proteger a los demás. Mikasa también escaló el muro, colocándose justo al lado de Levi. Observó con confianza la brutal batalla que se desarrollaba abajo. Para ella, Eren ya había ganado. Mientras tanto, Levi permanecía de pie con las manos sobre sus espadas, completamente preparado para cualquier imprevisto, mientras Erwin y Ange ascendían rápidamente hasta la cima del muro de Trost. Continuar, 41. Cap. 41 gritos que nadie puede oír pronto, todos tomaron sus posiciones. El capitán Erwin sugirió ayudar a Eren en cualquier situación como esta, pero Eren se negó y pidió otra cosa. El titán acorazado, por otro lado, recuperó el equilibrio y miró a Eren con hostilidad en sus ojos. ¿Acaso el rey lo había enviado? Reiner, dentro de la nuca del titán acorazado, no pudo evitar llegar a esa conclusión. Pero pronto la descartó. El fundador podía controlarlo, así que no era probable que fuera el rey. Deben ser las fuerzas eldianas. Tal como indicaba la información de la misión, al rey no le importamos. Erwin adoptó su postura de combate habitual antes de lanzarse contra el titán de ataque. Con un puño cubierto de una sustancia verde endurecida en los nudillos, giró la cintura todo lo que pudo. Impulsado por una ráfaga de viento, el puñetazo se dirigió hacia el rostro de Eren. Pero para Eren, el golpe no fue nada rápido. No es que tuviera una visión superior como la de un Ackerman, pero gracias a su entrenamiento, pudo adivinar la dirección general del puñetazo solo por el movimiento del cuerpo. Eren dobló las rodillas y bajó la cabeza. Adelantó una pierna, esquivando el puñetazo, y con un giro de la otra, ya estaba detrás del titán acorazado. Lo agarró por la cintura, lo levantó y le estrelló la cabeza contra el suelo. Reiner, dentro del titán acorazado, no podía creer lo que acababa de suceder. Si tuviera que decirlo, en combate cuerpo a cuerpo, nadie era rival para él. Ni Annie, ni su marcha de guerra. Era uno de los titanes acorazados más fuertes, así que fue un shock cuando Eren lo estrelló contra el suelo. No eres gran cosa, Reiner, pensó Eren, mirando al titán acorazado tendido en el suelo. Pero subestimar a un enemigo nunca es una buena idea. Incluso para matar una hormiga, hay que usar toda la fuerza para asegurarse de que esté muerta. Eren no quería agotarse en una sola pelea por el uso constante del endurecimiento de titán y el combate. No sabía por qué el Eren que tenía delante hacía eso, pero no lo evitaría. Caminó hacia la caja de hierro negro, casi tan larga como él, aunque su altura le llegaba a la parte inferior de los muslos. Estaba colocada a un lado, así que solo la notarían quienes miraran hacia la puerta del muro. Al ver al titán de ataque retroceder, Reiner quiso aprovechar la oportunidad para atacar, pero tras un solo enfrentamiento, supo que no era rival para él. De no ser por su armadura, su nuca se habría roto o incluso habría quedado hecha papilla con la fuerza que el titán de ataque empleó en esa voltereta hacia atrás. Y, además, su titán medía 15 metros de altura, mientras que el otro era visiblemente más alto, quizás 16 metros. Decidió un segundo plan: huir. Tenía que huir de aquí y ahora. Tenía que encontrar a Annie y salir de allí. Si se quedaba allí, y mucho menos salvaba a Bertolt, también moriría allí. No debían saber que Annie también era una cambiante de titán. Nunca se transformó en el ataque al muro María, y solo se mencionaron 2 titanes anormales, así que existía la posibilidad de que no supieran de ella. Se quitó la armadura de las piernas mientras trozos de titán endurecido comenzaban a caer de sus muslos y pantorrillas. Empezó a correr hacia el muro María. Pero Eren no pareció prestarle mucha atención, pues abrió la gran caja de hierro y sacó algo de ella al mismo ritmo que caminaba. Al ver a Reiner correr, Eren se posicionó y, con un ligero impulso, le arrojó la enorme lanza de hierro. ¡Bum! La lanza surcó el aire. Con un sonido metálico penetrante, atravesó el pecho del titán acorazado que corría, empalándolo contra el suelo. Eren caminó tranquilamente hacia el titán acorazado inmovilizado, colocando una pierna sobre su espalda y empujándolo desde las rodillas hasta el suelo, dejándolo boca abajo. Agarró la lanza, la sacó y se la clavó en la cabeza. Luego la sacó de nuevo y repitió la acción una y otra vez. Empezó a salir humo de la cabeza del titán acorazado. Reiner, dentro del titán acorazado, estaba presa del pánico. Un miedo como nunca antes había experimentado comenzó a apoderarse de él. Jamás había visto a un titán usar una lanza para luchar. Aparte de pie, nadie usaba armas externas como titán.
A lo sumo, su comandante de guerra utilizaba rocas o peñascos. Pero justo cuando estaba presa del pánico, Eren blandió la lanza y se hizo una profunda herida en el muslo. Antes de que comenzara a regenerarse, la blandió de nuevo, cercenándose la pierna. Luego la lanza cayó otra vez. Esta vez aplicó aún más fuerza, de modo que la otra pierna se cercenó de un solo golpe. Hizo lo mismo con las manos. Bueno, tal vez esto se considere una venganza por lo que me hicieron en la línea temporal anterior, pensó. No tenía pensado sacar a Reiner así. Quería que sufriera de la misma manera, que sintiera la desesperación de perder la esperanza en la vida como todas las personas que había visto en los campos de refugiados. Le sería fácil destrozarlo con sus afiladas mandíbulas y garras. Eren nunca se consideró una persona buena, pero tampoco una mala. El bien y el mal son simplemente consecuencias del poder. Si ganas, eres bueno. Si pierdes, eres malo. ¿Merecían matar a Eren por lo que hizo? Por supuesto que no. Pero pudieron hacerlo solo por dos razones. Primero, y lo más importante, Eren lo deseaba, y segundo, tenían el poder suficiente. Su voluntad era que pagaran por lo que habían hecho, y tenía el poder para hacerlo. No debió haberlo hecho antes, ya que matar al enemigo es la opción más racional, pero conociendo la cronología, tuvo tiempo suficiente para que sintiera desesperación por un tiempo. Si alguien decía que también lo habían obligado, entonces ¿qué? Lo obligaron a recuperar al fundador, no a derribar el muro. A través de los recuerdos de Eren, sabía la razón por la que lo hizo. Su amigo acababa de morir y quería que los demonios del paraíso pagaran por ello. De lo contrario, había muchas maneras de infiltrarse en los muros. Él solo quería limpiar de este mundo la plaga llamada demonios de los muros para convertirse en un héroe, un hijo del que su madre estaría orgullosa. Bertolt tenía razón. Merecía morir. Pero Eren quería añadir algo más a esa afirmación. Él y sus amigos, todos ellos merecen morir, y deben morir. Junto con el cuerpo y los recuerdos de Eren, también recibió otros dones, como ataques de pánico, ansiedad extrema y traumas nocturnos durante los sueños. ¿Lo sabía Mikasa? Por supuesto que no, Eren no se lo dijo y ella no se dio cuenta, pero sintió cierto alivio después de que Sasa y Trista notaran que su estado no era bueno, simplemente lo abrazaron y acariciándole la espalda le aseguraron que todo estaría bien, todo el estrés y la ansiedad se desvanecieron en ese momento, él simplemente apretó el abrazo y les besó las mejillas. Sabía que esos recuerdos no tenían nada que ver con él, pero aún así, a veces ni siquiera podía distinguir la realidad de los sueños. Incluso olvidaba que no era el verdadero Eren. Y cuando Sasa y Trista le aclararon la postura, no pudo evitar sentir ciertas emociones. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla izquierda, reflejando el trauma de un niño que ve cómo todo lo que le importa se destruye ante sus ojos. La gente puede llorar después de ver algún trauma en las pantallas, mientras él lo experimenta de primera mano en realidad virtual, como sus propios recuerdos, solo observándolo y perdiéndose en él a veces, lo que le causa tanto dolor que ni siquiera puede imaginar por lo que ha pasado Eren. El odio de Eren hacia los titanes era solo una forma de no pensar en nada más y desviar su atención. Y eso de que envió a su madrastra hacia su casa era pura invención suya. El titán de ataque, e incluso el titán fundador, solo tienen el poder de ser observadores o mensajeros. No pueden influir en la realidad a sus anchas. De lo contrario, los anteriores guerreros del titán de ataque habrían cambiado la historia, o el titán fundador la habría cambiado. Eren solo quería que sus amigos lo odiaran. Aunque el titán de Dina no se hubiera comido a Carla, algún otro titán lo habría hecho, porque ese es el punto clave de la línea temporal futura. Sin ese evento, no habría obtenido el poder del titán. La muerte de Carla fue el último clavo en el ataúd que hizo que Grisa perdiera toda esperanza e hiciera lo que le dijeran. Aunque no hubiera salvado a Bertolt, alguien más lo había hecho. Así que salvó a quien pudo, pero para evitar que Armin sintiera culpa, asumió la responsabilidad y la culpa. Lo cual, desde la perspectiva de Eren, fue una completa tontería. Sus ojos verdes, al recordar todo ese dolor, se volvieron aún más fríos al mirar a Reiner. Su transformación en titán era la que fallaba. Esperó a que su pierna se regenerara, y luego la cortó de nuevo. Planeaba cortarse las extremidades una y otra vez hasta que su transformación fallara por sí sola. 1, 2, 3, y otra vez, Reiner también comprendió ya lo que estaba haciendo el titán de ataque. ¿Así que por eso los llaman demonios? Su cabeza temblaba de un lado a otro en la nuca, incapaz de pensar en otra cosa. Lo presentía. Iba a morir. Todos iban a morir. Bertolt no podría salvarlo, igual que no pudo hacer nada con la muerte de Marcel.
Reiner quería resistirse, pero al sentir la resistencia a sus pies, Eren usó su poder de endurecimiento y le clavó los pies en la espalda con fuerza, agrietando la armadura. La regeneración de Reiner se ralentizó cada vez más, lo que indicaba que estaba perdiendo la esperanza y la resistencia. Su voluntad flaqueaba. En el interior del profundo pozo, Bertolt gritaba una y otra vez con todas sus fuerzas, pero no había nadie que pudiera oírle. Continuar, 42. Cap. 42. ¿Qué te dio esa confianza? ¿Debería transformarme? Pensó Bertolt, pero no lo hizo porque, considerando la profundidad del abismo, existía la posibilidad de que se aplastara con una simple transformación, por lo que se necesitaba una explosión. Pero había dos problemas. Estaba justo debajo de la entrada de la muralla. En todo caso, las murallas podrían derrumbarse y los titanes que estaban dentro saldrían. ¿Qué debía hacer? Bertolt estaba atrapado en su dilema. Eren tomó la lanza y, al ver que su regeneración se debilitaba esta vez, se la clavó en la cara. La pesada lanza, con cierta resistencia gracias a la armadura que cubría sus mejillas, salió de su cabeza. Pero eso fue suficiente. Aunque deseaba torturarlo aún más y podía hacerlo, no quería dejarse llevar por el poder y perder el tiempo como cualquier villano de tercera categoría, así que decidió acabar con el sufrimiento de Reiner. Por otro lado, Levi, Mikasa y el capitán Erwin observaban toda esa fachada desde arriba. ¿Qué demonios está haciendo? Dijo Levi. Lo está torturando, respondió Mikasa, con un tono casi idéntico a la frialdad indiferente con la que Levi había formulado la pregunta. Ange, de pie junto a Mikasa, simplemente la miró y sonrió. Mientras tanto, Erwin respondió a la pregunta de Levi. Lo está haciendo sentir desesperación, dijo Erwin, y tras una pausa, continuó. Quería que ese titán sintiera el mismo arrepentimiento y desesperación, la misma sensación de impotencia que él había sentido. TSK, qué pedazo de mierda, dijo Levi y siguió mirando la pelea que se desarrollaba abajo. Ange, ¿está listo el escuadrón de la lanza trueno? Preguntó Erwin. Asintió. También había actualizado los accesorios de tus tres equipos con antelación. Erwin también había notado la diferencia antes. Asintió. Parece que no serían necesarios en esta pelea, porque ya casi termina. Las técnicas que Eren usa con la lanza ni siquiera pueden considerarse una técnica o un estilo. Es pura fuerza bruta con una reacción instintiva. Aún así, una lanza que pesa toneladas no es algo que deba tomarse a la ligera. Eren abrió la nuca del titán acorazado y, clavando la punta en su abdomen, sacó a Reiner desde dentro. Abrió la boca. Con los poderes del titán mandíbula, la piel de sus mejillas también se había curado y, bueno, se podría decir que el rostro del titán se parecía al de cierto culturista Sigma. Eren lo tomó entre sus manos y abrió la boca. Reiner pudo ver las hileras de afilados dientes en su interior mientras el aliento caliente salía. Este es el final, pensó Reiner y suspiró, cerró los ojos en señal de aceptación. En el preciso instante en que todos estaban concentrados en la escena que se desarrollaba abajo, un explorador encargado de observar el campo de batalla gritó. «Capitán, mire». Cuando Erwin levantó la vista, su iris se contrajo hasta convertirse en un punto diminuto. «Algo ha salido mal, Levi», murmuró, mirando a Levi. Los ojos de Levi, antes inexpresivos, se volvieron afilados como una hoja que sale de su vaina. Justo cuando Eren estaba a punto de arrojar a Reiner a su boca, un fuerte grito como un trueno resonó en aquel eco silencioso. ¡Alto! La voz le resultaba familiar, pero a la vez desconocida. Pero Eren no pensaba detenerse. Al contrario, se ocuparía de comerse a Reiner. Si no quieres que Sasa e Historia mueran, detente. Esta vez, el cuerpo de Eren se detuvo por sí solo, pues por primera vez miró en la dirección de donde provenía la voz. Al ver las figuras, sus ojos se contrajeron. Para su sorpresa, vio algo que jamás esperó ver en ese momento. Una bestia completamente cubierta de pelaje marrón oscuro estaba allí junto a un titán de rostro alargado, pero ninguno de ellos era quien había gritado. Era la titán hembra quien estaba a su lado. ¿Cómo? ¿Por qué están aquí ahora? Pero no tuvo tiempo de pensar en eso, porque también había alguien más allí. La respiración de Eren se aceleró, al igual que los latidos de su corazón. Las palabras que la titán hembra acababa de gritar aún resonaban en sus oídos. En las manos de la titán hembra y del titán carro, vio dos figuras familiares. Sasa e Historia. Pero Eren sabía que mostrar la más mínima preocupación por ellos solo les daría ventaja, así que fingió que no le importaba mientras hablaba. ¿Quiénes sois?
Eren sabía perfectamente quiénes eran, pero aún así preguntó, ganando tiempo mientras ponía las manos detrás de la espalda y hacía una señal a los exploradores en las murallas. Tras comprender la señal, Levi y los escuadrones de la Lanza Trueno comenzaron a desplegarse en secreto, listos para tomar un desvío por la retaguardia. Espero que no hagas ninguna tontería, Eren. La horrible y larga boca del titán carro pronunció estas palabras. Al oír su nombre salir de la boca del titán carro, Eren comprendió algo. Esto no puede ser. Una sorpresa tras otra lo invadía. ¿Cómo era posible? Ella, pero respirando hondo, intentó calmar su mente. Pero fue inútil. Si solo él hubiera estado en una situación desesperada, habría intentado encontrar una solución o, como mucho, habría hecho lo que pudiera. Pero tenían a Sasa y Trista como rehenes. Y Sasa y Trista no eran las únicas. Había otras 10 personas atadas con cuerdas. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? ¿En qué falló el plan? Eren repetía las preguntas en su mente una y otra vez, pero aún no encontraba la respuesta. ¿No oíste lo que dije? Dicho esto, la titán hembra tomó al hombre atado y ejerció presión con sus dedos. El hombre de cabello blanco con uniforme de la policía militar comenzó a gritar antes de que, con un chasquido, fuera aplastado hasta convertirse en nada más que sangre y vísceras. He dicho que devuelvan a Reiner al suelo, ahora mismo. Gritó la titán hembra mientras tomaba a otro rehén y estaba a punto de hacer lo mismo. Pero el titán bestia simplemente la miró. Con solo esa mirada, un sudor frío le recorrió la espalda mientras su agitado corazón se calmaba un poco. Hablemos, pero antes, ¿qué tal si bajas a mi soldado, Yeager? Dijo el titán bestia, confirmando su identidad. No sabía cómo, pero Piet también había regresado. Ahora que lo pensaba, en toda aquella batalla final, solo recordaba haberla visto una vez, y luego fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Eren no quería ceder ni un ápice ante ellos, pero su corazón y su cuerpo no le obedecían. Por sí solos, bajó la mano que sostenía al moribundo Reiner. ¿Habla?, preguntó Eren con frialdad. La titán bestia miró a Piet y asintió con la cabeza mientras ella comenzaba a hablar. No tenemos mucho que pedir. Solo queremos que vengas con nosotros, dejaremos ir a estas chicas y prometemos no volver a ponerle una mano encima a Paradis. Eren la miró, y si el rostro de un titán pudiera mostrar emociones, mostraría una sonrisa demente en su rostro después de su exigencia, mientras hablaba. ¿Y qué te da la seguridad de que los dejaré ir a todos si les pasa algo? ¿No bajaste la mano?, preguntó Piet. Por sus recuerdos anteriores, aunque no conocía mucho a Eren personalmente, sabía que él valoraba las relaciones por encima de todo, y al final, había adivinado lo que Eren quería hacer y para quién en la línea temporal anterior. Así que, con prisas, hizo lo que pudo antes de venir corriendo. Si los informes de Reiner y sus observaciones resultaban erróneos, existía la posibilidad de que nadie saliera con vida de allí, o como mucho, no sin pagar un precio muy alto. Pero para su alivio, él no se había comido a Reiner. Eren, por otro lado, también comprendió que engañarlos ya no era viable, ya que sabía exactamente cómo hacía las cosas. Basta de charla. ¿Cuál es tu respuesta?, dijo el titán bestia mientras tomaba a otro rehén entre sus manos. Su mensaje era claro. La vida de este dependía de lo que dijera. Erwin, desde la pared, observaba todo aquello sin que se reflejara emoción alguna en sus ojos. Durante el último año, había observado a Eren y sabía que no era de los que se dejaban llevar por las emociones. Pero Mikasa estaba preocupada. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Continuar, 43. Cap. 43 estallando en 1000 pedazos. Déjenme decirles algo primero. Si algo les sucede a esas chicas o a cualquier otra persona, ninguno de ustedes saldrá vivo de este lugar. Y mataré a todos, hasta a las hormigas que habitan la tierra de Marley. Ahora decidan. Si se rinden voluntariamente y las dejan ir a salvo ahora, los mataré sin mucho sufrimiento, perdonando el asesinato de ese soldado que acaban de cometer. Esta declaración tomó al titán bestia completamente por sorpresa, y su enorme rostro peludo reflejó una genuina conmoción. Se rió entre dientes, miró a Piek y luego habló. Yo también tengo la misma respuesta. ¿Qué te hace confiar en que haré eso? Por su culpa, dijo Eren, señalando con su dedo gigante detrás del titán bestia. Oh, no. El titán carro ni siquiera se había dado cuenta de lo que acababa de suceder. La espada de Mai ya le había cortado el brazo, mientras que otro explorador logró atrapar a Historia de sus manos cercenadas. La titán hembra se encontraba en la misma situación. La velocidad cegadora de Levi le había cortado la mano. Levi atrapó a Sasa de las manos cercenadas de Annie y la lanzó hacia Rico, quien la atrapó con éxito.
Zeke, que acababa de mover las manos para contraatacar, miró su pecho con absoluto horror. Una enorme lanza de hierro le había atravesado el torso por completo, dejando expuesta solo la punta estriada, diseñada para desgarrar la carne al ser extraída. Eren, al ver la oportunidad, se lanzó hacia adelante y le propinó una devastadora patada alta justo en el cuello. Mientras tanto, Rico y los demás habían rescatado con éxito a los Scouts. A Marlowe y a los demás reclutas se les asignó la tarea de escoltar a los rehenes a un lugar seguro. Marlowe, a quien se le había encogido el corazón al ver más de cerca que Itch estaba entre los rehenes, ni siquiera se había atrevido a pensar en lo que le podría haber pasado. Cortó sus cuerdas y la alzó en brazos, echando a correr fuera del campo de batalla. Se habían dividido en dos equipos, uno para el combate y otro para el rescate. Itch lo miró a la cara y no dijo nada, mientras los demás exploradores que llevaban a los rehenes restantes se alejaban rápidamente del cambiante campo de batalla de los titanes. La fuerza de ataque principal se quedó atrás. El titán de ataque de Eren medía 16 metros de altura, apenas un metro menos que el titán bestia, a diferencia del titán de la línea temporal original, que medía solo 15 metros. Además, esta forma de titán era mucho más musculosa y físicamente más fuerte que la que Eren poseía originalmente. Con esa patada, que generó una onda expansiva ensordecedora al impactar en el cuello del titán bestia, Eren utilizó su endurecimiento titán directamente sobre su tibia. A diferencia de Reiner, el titán bestia no era un adolescente y poseía una vasta experiencia en combate, por lo que Eren empleó casi toda su fuerza en ese único golpe. La cabeza del titán bestia, como si hubiera sido decapitada por una hoja sin filo, salió disparada lejos de su cuerpo. Su enorme cuerpo comenzó a caer hacia atrás cuando Eren agarró su lanza clavada y tiró con fuerza. Con un solo y rápido movimiento, la lanza de Eren le abrió la nuca. Extendió la mano, con la intención de devorar a Zeke en ese mismo instante. Pero Zeke aún no había terminado. Desesperado, inició su transformación una vez más. El proceso de transformación obedece la voluntad del portador del titán. La repentina explosión de energía y el intenso calor obligaron a Eren a soltar a Zeke, aunque su mano se quemó gravemente en el proceso. Sin embargo, la carne quemada sanó casi al instante mientras comenzaba a blandir su pesada lanza contra el titán bestia que tenía delante. El titán bestia intentó atrapar la lanza con sus largos brazos, pero cuando el hierro impactó en su mano, los huesos de su muñeca y palma se rompieron como una rama seca. Eren sabía que no podía permitir que la pelea continuara. Su resistencia se estaba agotando. Tenía que matarlo ahora. Mientras tanto, Ange y los miembros de la guarnición habían logrado capturar a Reiner. Le cortaron las piernas y las manos, lo ataron fuertemente como a una momia y le introdujeron un mecanismo en la boca, sujeto con gasa para que no pudiera morderse la lengua y transformarse. Por parte de Eren, Zeke ya había perdido una mano. Dado que Eren había tomado la iniciativa en la batalla, Zeke se encontraba en clara desventaja desde el principio. Sinceramente, ¿en qué estaban pensando al idear este plan tan trillado de secuestrar a alguien? Pensó Eren. Bueno, si hubiera sido el Eren original que Pieck conocía y en el que basó sus deducciones, probablemente su plan habría funcionado a la perfección. Incluso si no hubieran podido llevarse a Eren con ellos, habrían podido asegurar la huida de los guerreros. Cerca de allí, Levi le propinaba una paliza a la titán hembra con una sola mano. Ella se cubría desesperadamente la nuca con su mano endurecida mientras intentaba aplastar a Levi con el otro brazo. Mientras tanto, Mike luchaba contra el titán carro. Aunque el titán carro no poseía mucha potencia de ataque ni armadura defensiva, sus mandíbulas podían matar fácilmente a un humano. Rico, ahora. Gritó Mike, alejándose de ella. Luchar en campo abierto era una gran desventaja desde el principio, y además, el titán carro estaba tan cerca del suelo que los ganchos del DMS no podían sujetarse correctamente a ella. Al otro lado del campo, al ver la lanza de hierro clavada directamente en sus ojos, Zeke también gritó desesperado. Pieck, ahora. Las lanzas trueno salieron disparadas desde Rico, Nanaba y el resto del escuadrón. Mientras se dirigían hacia el titán carro y la titán hembra, Levi también se distanció de Anye, cegándola justo antes de retroceder. Las lanzas trueno detonaron, haciendo añicos al titán carro. Pero no había alegría en los ojos de nadie. Eren observó las consecuencias de la explosión. El humo amarillo y púrpura que se elevaba tras la explosión era mucho mayor que la cantidad que normalmente produce la degeneración de un titán. Todos menos Levi, corran. Resonó la voz de Eren. Rico y Nanaba, junto con su escuadrón, no se detuvieron a escuchar la orden y de inmediato comenzaron a correr.
Esto es humo de líquido cefalorraquídeo, pensó Eren con expresión sombría. Por suerte, había avisado a tiempo. De lo contrario, era muy incierto quién habría salido con vida de allí. Que envíen a mi casa. Gritó mientras Nanaba y el escuadrón se replegaban hacia las líneas defensivas. Eren ya estaba harto de esta lucha. Con cada golpe, la fuerza de sus ataques aumentaba exponencialmente. El último recurso de Zeke, utilizando el líquido cefalorraquídeo en el aire, había fracasado. Pero Pieck, que ya estaba regenerando sus piernas, aún no había muerto. Inició otra transformación en titán. Levi, de pie sobre lo que parecían ser los restos de la titán hembra, observó al titán carro emergiendo y agarró sus espadas con fuerza. Pero justo cuando se disponía a atacar al carro, otra transformación de titán se inició a sus espaldas. La titán hembra aún no había muerto. Aunque sus mejillas parecían mucho más hundidas que antes debido al agotamiento, su forma de titán seguía erguida. Ahora, Levi tenía que luchar contra dos titanes cambiantes a la vez en terreno completamente abierto. Respiró hondo y se lanzó a la batalla. Mientras tanto, Rico y su escuadrón entraban en el túnel reforzado con material resistente a los titanes. Eren había creado este túnel defensivo que conectaba con el muro Rose, con aberturas secretas a lo largo del camino por donde solo podía pasar un humano a la vez. Nanaba, aún afuera, lanzó una bengala de humo rojo, indicando la necesidad urgente de refuerzos. Erwin empuñó sus espadas y ordenó que se abriera la puerta principal, pero Ange, que acababa de llegar, lo detuvo bruscamente. Aún así, como comandante, no quería quedarse atrás mientras sus soldados luchaban. Pero Mikasa no se lo permitió, interponiéndose firmemente en su camino para cumplir sus órdenes directas. Poco después, un explorador salió corriendo de la entrada secreta del túnel e informó exactamente lo que Nanaba le había contado de Eren. Al oír que había sido Eren quien le había pedido específicamente que fuera, Mikasa no escuchó nada más. Inmediatamente montó a caballo y se adentró en el oscuro túnel. Continuar, 44. Cap. 44 adornando su rostro mientras Mikasa se dirigía a ayudarlo, Eren no era precisamente una damisela en apuros esperando ser rescatada. La única razón por la que había pedido refuerzos era por Levi. Aunque sabía que Levi podía defenderse, nunca estaba de más ser precavido en una batalla a vida o muerte. Levi era la fuerza de combate más poderosa de la isla. Si algo le sucedía, Paradis perdería a un soldado invaluable. Eren blandió su lanza de hierro en el aire como si fuera un molinillo, generando un poderoso impulso antes de clavarla en la cabeza del titán bestia. La hoja de la lanza rozó el centro, pero el pesado asta se hundió profundamente en el cráneo, abriendo una enorme y sangrienta cavidad. Al otro lado del campo, incluso con la ayuda del titán carro, Annie estaba completamente superada. El humo verde y amarillo comenzaba a disiparse de su visión y la del titán carro, pero no eran los únicos que recuperaban la vista. Con cada segundo que pasaba, los golpes de Levi se volvían más y más rápidos. Justo cuando el titán carro se abalanzó sobre él con sus fauces cerraban, Levi cambió de dirección en el aire con una agilidad asombrosa. Apuntó directamente al cuello de Annie. Antes de que pudiera siquiera pestañear, quedó cegada, acuchillada y arrancada violentamente de la nuca del titán. Levi le cortó las extremidades y la arrojó como a un muñeco de trapo. En ese preciso instante, otro fuerte estruendo resonó en la llanura. Al titán bestia le habían amputado ambas piernas, dejándolo arrastrándose indefenso por el suelo. Era la primera vez en la vida de Zeke que sentía el frío terror de la muerte acechándolo. Había estado preparado para morir cuando se convirtió en un cambiante de titán, y aún lo estaba, pero no ahora. No así. Tenía que salvar al mundo de los eldianos. No podía terminar aquí. ¿De qué serviría todo lo que había hecho si acababa en este lugar? Primero tenía que salir de allí. Quizás podría hablar con Eren. Al fin y al cabo, Grisa Yeager seguramente lo estaba manipulando. Pero Eren no estaba de humor para escuchar ni una sola palabra. El titán de Eren agarró la cabeza del titán bestia, clavando sus afilados dedos, parecidos a garras, profundamente en el cráneo bestial. Podía sentir la masa encefálica y la sangre, pero no le prestó atención y tiró con todas sus fuerzas. A medida que aumentaba la presión, arrancó la cabeza entera, junto con la médula espinal, del cuerpo. Zeke, aún unido a la articulación de la nuca, fue arrancado junto con la cabeza y la columna vertebral cercenadas. Eren no perdió el tiempo en formalidades. No había entusiasmo alguno por el reencuentro de hermanastros perdidos hacía mucho tiempo. Ni siquiera pronunció palabra. Con un movimiento rápido y fluido, metió a Zeke en su boca. De un solo mordisco brutal, solo quedaron sangre y carne, que Eren engulló de inmediato.
Sus ojos brillaban con un verde intenso, pero en su interior resplandecía un destello dorado, uno que nadie más notó. Cuando Eren devoró a Zeke, el titán carro perdió toda esperanza. Pronto, el rostro viejo y arrugado de su padre apareció en la mente de Pieck, junto con otros dos rostros que intentaba desesperadamente reprimir. La espada de Levi cortó limpiamente la nuca del titán carro, arrojándola fuera de su cuerpo e inmediatamente cercenándole las manos y las extremidades para evitar que se transformara de nuevo. Para entonces, Eren estaba completamente exhausto. Al salir de su titán de ataque, perdió el equilibrio de inmediato. Estaba a punto de caer de bruces al suelo cuando dos brazos fuertes y delicados lo sujetaron. Mikasa había llegado como refuerzo. Parecía que no era necesaria para la pelea, pero al ver a Eren perder el equilibrio, se apresuró a atraparlo en el aire. Pero pronto, vieron a Levi caminando hacia ellos, llevando en sus manos un torso sin piernas ni brazos. Era Pieck. El ataque marleyano se había reducido a esto. Justo cuando Levi estaba a punto de asestar el golpe final a Annie, ocurrió un extraño fenómeno y, ante sus propios ojos, ella se encerró en aquel cristal indestructible, rompiendo incluso su espada. En cuanto a Pieck, había dejado de regenerarse. Sus extremidades mutiladas apenas emitían una leve columna de vapor. Pero cuando Eren vio lo que Levi llevaba, sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en agujas. ¿Qué está haciendo? ¿Acaso no le habían ordenado matarla? Levi. Gritó Eren, pero ya era demasiado tarde. Pieck lo miró y, por primera vez, esbozó una sonrisa, pero esa sonrisa distaba mucho de ser pacífica. Auge. Ella inició una transformación. Sorprendido, Levi logró salir del alcance inmediato de la explosión, pero el intenso calor le quemó la piel. El recién formado titán carro abrió sus enormes fauces, como si se preparara para engullir a Levi entero. Mikasa se apresuró a ayudar, sabiendo que Levi estaba demasiado exhausto para esquivar. Pero de repente, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Sus ojos se abrieron de horror cuando el titán carro cambió bruscamente de objetivo en pleno ataque. Su dirección de ataque era Eren. Todo sucedió demasiado rápido para que alguien pudiera comprenderlo. Aplasta. Crack. Un sonido repugnante, como desgarrador, resonó como el de un carnicero descuartizando un cadáver con el filo plano de una cuchilla. La sangre salpicó violentamente la hierba. Los ojos de Levi se abrieron de horror. Era la primera vez que mostraba tal expresión desde la muerte de sus viejos amigos. Pero cuando el polvo se disipó, la sangre en el suelo no pertenecía a Eren. En el último instante, Mikasa lo apartó de una patada, pero las fauces del titán carro se cerraron sobre su pierna. Hueso y carne estaban completamente destrozados. Solo una fina tira de piel y unos pocos tendones desgarrados mantenían su pierna unida a su cuerpo. Los ojos de Eren se abrieron de par en par, incrédulo. Justo cuando pensaba que iba a morir, se había salvado, pero no sentía alivio. Observó, completamente paralizado, cómo el titán carro recogía a Mikasa y la metía en su boca. Ella no la masticó. Levi intentó lanzarse hacia adelante, pero estaba cansado y sin fuerzas. Sin embargo, el vapor y el calor se disiparon, y los grupos de exploradores recién llegados, Mike, Rico y Nanaba, rodearon la zona. Ante esta situación, nadie se atrevió a moverse. Déjala ir. Una voz, tan baja que apenas era un susurro, rompió el repentino y sofocante silencio del campo de batalla. Pero para asegurarse de que no hubiera malentendidos, Eren repitió sus palabras, esta vez gritando con la garganta irritada. Déjala ir. En respuesta, el titán carro simplemente aumentó la presión sobre la cintura de Mikasa. Sus gigantescos dientes se clavaron profundamente en su carne. Un leve gemido de dolor escapó de los labios de Mikasa, pero no le suplicó a Eren que la salvara, ni gritó. Sus ojos oscuros se fijaron en Eren, y una suave y agridulce sonrisa iluminó su rostro. ¿Continuar?